Han pasado 378 días de la guerra de Ucrania y Bakhmut es la ciudad que se ha convertido en el epicentro de este conflicto. De hecho, como nos contaba Carlos Zárate, el secretario general de la OTAN advirtió que esa ciudad podría caer en los próximos días mientras las fuerzas rusas avanzan hacia la toma de esa ciudad oriental. Pero ¿qué pasa ahí? No se entiende sin saber quién es o quiénes son parte del grupo Wagner, un grupo de mercenarios rusos que está protagonizando esta guerra. ¿Cómo nace? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es el objetivo de su líder? Todo eso lo vamos a hablar con María José Mora, académica del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Comenzar hablando de este grupo que ha ido saliendo, ¿cierto?, de una sombra en la que estuvo por muchos años. ¿Qué es el grupo Wagner? El grupo Wagner es un grupo paramilitar, se organiza o empieza a aparecer en escena por ahí en el 2014, precisamente con el conflicto en Siria. Y es un grupo de mercenarios pagados, de ellos se calcula que hay 50.000 hombres y solo 10.000 de ellos son mercenarios profesionales, es decir, soldados profesionales. Y como digo, es un grupo privado que opera un poco en las sombras, es decir, hoy día en Rusia es ilegal que puedan existir este tipo de soldados pagados de manera externa, pero la verdad es que se maneja un poco en un ambiente en un ámbito, ¿cierto?, poco definido. Y este grupo paramilitar funciona en distintos lugares, no solo en Ucrania, ha estado presente, como ya lo decía, en Siria, en Mali, en África, en la guerra en Libia, y lo que hace es defender los intereses rusos o llegar a acuerdos importantes en esos distintos puntos que benefician finalmente los objetivos internacionales rusos. Pero es un grupo de mercenarios pagados, de paramilitares, es decir, que no pertenecen al ejército y que tampoco obedecen a la normativa y a la ordenación propia del orden militar, ¿cierto?, del Estado. ¿Cómo ha sido el rol o qué importancia ha tenido el papel de este grupo en Ucrania? Porque hoy día estamos hablando mucho de este grupo a propósito de la batalla de Bakhmut. Pero ¿cuál es el logro real o el papel que hoy día juega este grupo para Vladimir Putin? La verdad es que el grupo ha sido un poco utilizado como carne de cañón. Hemos visto que en primer lugar Rusia, Putin sobre todo, pensaba que esta operación militar, como Rusia, el gobierno ruso le llamó, iba a ser en cuestión de semanas, a mucho un mes o un poco más, pero no habían pensado y nadie probablemente había pronosticado que esto se extendería por un año. Y eso ha hecho que efectivamente hoy día ha sido muy cuestionada la estrategia militar rusa, que efectivamente si bien ha tomado casi un 15% del territorio ucraniano, no ha podido avanzar más, pierde Kharkov y Gerson, ¿cierto?, en el norte, y le queda esta frontera en donde Bakhmut, si bien no es una ciudad estratégicamente importante, es finalmente el logro, ¿no?, o la conquista que logra obtener Rusia a través precisamente de estos hombres de Wagner, ¿no?, que pertenecen a un empresario privado cercano, además, a Putin. ¿Por qué han sido importantes? Porque han ayudado de alguna manera a suplir la falta de soldados. Ya vemos que incluso unos meses después del inicio de la guerra, el mismo gobierno de Putin llama a alistarse a 300.000 reservistas, lo que demostraba que efectivamente le hacía falta más hombres para pelear en batalla, y es ahí donde este grupo Wagner llega a suplir esa falta, ¿no?, de soldados bien preparados. Ahora, lo de bien preparados, Ivana, es bastante discutible, porque se piensa que de esos 10.000 hombres, según las agencias americanas que tiene Wagner Group, que son mercenarios profesionales, hay unos 30 o 40.000 que son personajes que han sido sacados de las cárceles, reclusos que han salido de las cárceles rusas y a quien se les ha prometido, además de un sueldo, digamos, la promesa de que si resisten, por ejemplo, 6 meses en el campo de batalla, en el frente de guerra, pueden obtener indultos, cosa que efectivamente eso no depende de una empresa privada, sino que de la ley, ¿cierto?, y del Estado. Pero ahí vemos esta duplicidad y este manejo como a dos bandas del gobierno de Putin, que por una parte tiene su ejército con un ministerio de defensa, ¿cierto?, con un general, y por otro lado este brazo
brazo como oscuro, este Wagner Group, que es privado, insisto, y que se va moviendo para tratar de lograr y empujar o apoyar los objetivos del ejército ruso. Su gran logro ha sido, la conquista de algunas de estas ciudades en la zona de Donetsk, pero también hemos visto en los últimos días que incluso su líder, ¿no? Prigozhin, está reclamando la falta de municiones y de apoyo, lo que comienza a revelar una ruptura entre este grupo y la élite política, ¿cierto?, del alto mando ruso también. Sí, tenemos poco tiempo, pero quiero que profundicemos un poquito en este personaje, Prigozhin, ¿cierto?, que está en una guerra interna precisamente con el Ministerio de Defensa por el tema de las municiones, pero ¿qué ambiciones políticas podría tener este hombre que se enriqueció, ¿cierto?, de la mano de Putin con las empresas que hacían el catering para el Kremlin y que ahora tiene una cantidad enorme de empresas, entre ellas la de estos mercenarios? La de estos mercenarios, Ivana, y la de la empresa del manejo de datos, que se dice fue la que intervino, si recuerdan, en la campaña electoral en Estados Unidos. Prigozhin es todo un personaje, un hombre que tiene 59 años hoy día, que en su minuto, al parecer, las biografías de su infancia señala que estuvo preso y que tiempo más tarde, en el periodo de transición, el periodo de Yeltsin, este hombre, dado los buenos contactos que tiene, empieza a convertirse en un líder que lentamente va escalando en el poder. Es ahí, al parecer, donde conoce a Putin en San Petersburgo y en donde comienzan a hacerse muy cercanos, comienza a montar restaurantes de alta gastronomía, muy exclusivos, muy costosos, y desde ahí se convierte, como tú bien dices, en el, comillas, chef de Putin, ¿no?, el encargado del catering del Kremlin. Pero es un hombre que tiene ambiciones que tienen muchísimas aristas. Hemos visto que el grupo Wagner ha estado implicado en eventos, ¿cierto?, en Libia, ya les decía, en Mali, en Sudáfrica, en donde, por ejemplo, apoyan preparando a ejércitos o a grupos paramilitares locales a cambio de proteger, por ejemplo, las minas, ¿cierto?, de diamantes o de recursos naturales. En el caso de Siria, por ejemplo, estuvieron en el conflicto tratando de asegurar los pozos petroleros para el gobierno de Bashar al-Assad, pero además ganando contratos importantísimos de la explotación de ese recurso, de ese petróleo. Por lo tanto, es un tipo que se ha ido convirtiendo en un multimillonario, que es el que ha ido de alguna manera manteniendo a este grupo, pero que hoy día es un grupo que requiere de un financiamiento tremendamente costoso. Las fuentes hablan de que las fuentes de inteligencia norteamericanas señalan que el gobierno de Putin gasta en promedio 1.200 millones de euros al año en financiar las operaciones militares de este grupo que, insisto, se mueve como en una nebulosa poco definida. ¿Qué intereses podría tener Prigozhin? Bueno, el que tiene la gran mayoría de los oligarcas rusos hoy día, que son el gran blindaje de Putin, los dueños del poder, los dueños del dinero, ¿cierto?, en Rusia, y que vemos que de alguna manera son los que blindan el gran poderío de Putin, el que se convierte en el círculo, ¿no?, que efectivamente manda y tiene el poder en el país. Muchas gracias por esta conversación, María José Mora, académica del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. Sin duda es un tema que da para muchísimo más. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias por conversar con nosotros.